Ya llegamos a nuestra audiencia y nos distingue con su presencia el diputado de la circunscripción 3 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y además especialista en Derecho Constitucional, Elpidio Báez, quien está en su casa. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. Muchas gracias. Siempre me siento contento de compartir con ustedes. Y nosotros de recibirle. Siempre es un placer compartir con nuestro amigo Elpidio Báez. Felicitarle, fue el más votado, Elpidio, de la circunscripción 3. Felicidades. Vamos, antes de entrar a los temas más calientes ya que atañen al Partido de la Liberación Dominicana, a que usted nos hable de esa contienda electoral y de los resultados que fueron favorables para usted. Estas elecciones fueron muy singulares porque fueron las primeras elecciones primarias abiertas, simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral. Fíjate que todo el cuestionamiento no ha sido a la dirigencia del partido, ni a los candidatos que participaron. El cuestionamiento es a la Junta Central Electoral. ¿Por qué a la Junta? Porque los partidos no tenían árbitros. La Comisión Electoral del PLD, la Comisión Electoral del PRM, no dirigieron ni organizaron las primarias, sino la Junta Central Electoral. Cosa novedosa que nunca había ocurrido en la República Dominicana. El pueblo votó en el PLD, que no lo había hecho. Antes el PLD tenía un padrón interno, pero la manera como terminaban los procesos, evidentemente que cuestionaban los resultados y se originaban conflictos a lo interno del PLD. Ahora, con las primarias abiertas, también se han originado conflictos sumamente fuertes, ¿verdad? Pero no se debe a la manera como se manejó las primarias, sino a la expectativa de un sector que entendía que iba a ganar las elecciones primarias. Y resultó que no, que quien ganó es un candidato que se convirtió en un fenómeno político, porque ganó la candidatura en 66 días. Y eso no se había visto en ningún partido y no se ha visto en la República Dominicana. Esos son, a grosso modo, digamos, algunos puntos de vista que yo tengo. Claro, voy a agradecer a todo el que votó por mí en la circunscripción número 3, que me ayudó a ser el candidato más votado en las primarias internas del PLD en el nivel de diputación. Elpidio, la situación interna del PLD, quizás la preocupación de la corriente danilista no pudiera centrarse en que Leonel Fernández abandone el partido, sino qué porcentaje pudiera llevarse el expresidente Leonel Fernández. ¿Qué usted considera? Lo primero es que mi apuesta es por la unidad del partido. Esa es mi apuesta. El PLD unido, que los liderazgos cohabiten en el partido, porque esa unidad le da al PLD el triunfo en febrero, que son las elecciones municipales, y en mayo, que son las presidenciales y legislativas. De modo que mi deseo es de que el PLD permanezca unificado. Ese es mi deseo. Ahora bien, si Leonel decide marcharse del partido, nadie se lo puede impedir, porque son decisiones ya personales, decisiones políticas, que se veía venir. Se veía venir. ¿Por qué se veía venir? Porque en los partidos donde hay liderazgos fuertes, donde hay 2 líderes, 3 líderes fuertes, los niveles de tensión y de fricción son frecuentes y dificultan la marcha de la organización. ¿Qué pasó en el PLD? Que los líderes se pusieron de acuerdo para que el comité político no funcione. Por ejemplo, que para tomar una decisión en el comité político debe tener, digamos, el mayor consenso.
Y entonces así ninguna organización funciona. El PLD fue fundado para tomar decisiones siguiendo lo que se llama el centralismo democrático, es decir, que las posiciones de la mayoría se imponen a las decisiones de la minoría. Pero en el PLD ni la minoría acepta las posiciones y la mayoría tampoco decide. ¿A qué se debe todo esto? A la naturaleza de los liderazgos que han hecho que los organismos del partido no funcionen en la práctica. Entonces, lo que está aconteciendo en este momento se veía venir hace años. Hace años. Recuerden el conflicto en el 15, cuando el comité político acordó llevar a Danilo para la repostulación. Ahí comenzó a resquebrajarse la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Y estos 4 años han sido 4 años de tensiones, de enfrentamientos, de dificultades. Y lo lógico parece ser que cada quien funde, digamos, un conuco aparte. O sea, y parece que Leonel, de acuerdo a las informaciones de que disponemos, ya decidió marcharse del PLD. Y esa situación yo la lamento, porque yo soy PLDista. Yo soy de los que ayudé a construir ese proyecto político. He participado en los principales eventos de esa organización y me duele que mi partido se divida. Esa es la realidad. ¿Pudiera Leonel Fernández ser candidato por una nueva organización? Hay opiniones encontradas, hay quienes dicen que sí, sin embargo hay quienes dicen que esto no es posible. Entre esas opiniones se suscribe la del vicepresidente del PRD, Héctor Guzmán, quien esta mañana en un programa de televisión estuvo diciendo que la ley de partidos es clara y que Leonel Fernández no pudiera presentarse. Yo suscribo esa opinión de don Héctor Guzmán por lo siguiente. ¿Cuál es el espíritu de la ley de partido? Fortalecer el sistema de partido, no debilitarlo. ¿Y qué situación pretende corregir esa ley de partido? El transfugismo. La práctica de que usted participa en un proceso interno en su partido y si no resulta favorecido se va a otro partido para que le den la misma candidatura. Entonces, la ley de partido pretende corregir ese tipo de cosas. Leonel participa y pierde. La ley dice que no se puede presentar. Pero el reglamento de la Junta Central Electoral de aplicación de la ley de partidos dice que tampoco se puede presentar. Porque lo que se busca es preservar la fortaleza institucional de los partidos. Y esa ley establece que si usted no sale favorecido con el voto de la mayoría y se pone a cuestionar al candidato electo y a su partido, automáticamente usted queda excluido del partido. La misma ley lo establece. Incluso yo le pido a ustedes que busquen el artículo que se refiere al transfugismo para que ustedes vean. Si un candidato no resulta electo y pierde las votaciones y se pone a hacer una campaña en contra de su partido y hablar mal del candidato, la misma ley establece que una de las sanciones es separar a ese dirigente del partido. Es la misma ley que lo establece, como una forma... Y no se ha hecho en este caso. No, Quizá no es ni se va a hacer tampoco. Buscando prudencia. Ni se va a hacer tampoco, porque la dirigencia es muy equilibrada y es muy madura, pero la ley lo establece. ¿Para qué? Para evitar eso, porque hay gente que parece que nació en Jalisco, que cuando pierde arrebata. Ay. Sí, pero busque eso. Usted aceptó los términos de la competencia, vamos a competir. Ah, pero entonces resulta que cuando usted pierde, usted dice que usted no perdió, que usted ganó,
pero le hicieron fraude. No solo eso que se anticipó, aquí en este mismo espacio vino un vocero del expresidente Fernández a quien se le preguntó si confiaba en la Junta Central Electoral y palabras más, palabras menos, dijo que ellos iban a confiar en la Junta si Leonel resultaba ganador y si perdía es porque había fraude. ¿Cuál vocero? ¿Qué vocero fue ese? Están los videos ahí. Están los videos ahí y lo dije luego en otro espacio. Eso fue el viernes antes de las primarias. Y lo repetí yo en otro espacio, la preocupación de esto el sábado 5. Y así mismo tal cual aconteció. Mire qué sucede. En la medida en que Leonel se mantenía fuerte en las encuestas, entonces todo lo que la Junta le proponía a la dirección del partido, ellos estaban de acuerdo. Cuando la tendencia comenzó a marcar Leonel a la baja y Gonzalo iba subiendo, comenzaron los argumentos de cuestionamiento y los reparos a la Junta Central Electoral. Usted puede ver cómo después que Gonzalo fue declarado el candidato del danilismo, comenzó a subir. Mientras que Asisa mantenía el 70-30. Una semana antes de las elecciones, ¿cuánto le dio Asisa a Leonel? 55-39. ¿Y cómo es que usted en una semana va a bajar? 15 puntos. 15 puntos. Entonces, cuando comenzaron... Cuidando su nombre, estaba así. Sí, pero más o menos. ¿de qué manera? Intentándolo. ¿De qué manera estaba cuidando su nombre? O sea, esa firma encuestadora terminó sumamente cuestionada porque no acertó. Entonces, cuando ellos vieron la tendencia y Gonzalo le pasó, entonces comenzaron a construir un argumento para justificarse de que no terminaran ganando las elecciones, porque ellos sabían que iban a perder. ¿A cuántos programas fue el doctor Leonel Fernández en los últimos 4 días de campaña? ¿Cuántas comparecencias tuvo? Como 3. 3, ¿verdad? 4. Porque entonces Gonzalo estaba arriba y entonces quisieron establecer una comparación de Leonel candidato y Gonzalo candidato. Porque ya los otros argumentos del leonelismo no convencían. Y Gonzalo le llevaba entre 7 y 15 puntos. Y entonces la presencia de Danilo en el acto del Olímpico reafirmó la victoria de Gonzalo. Solamente la presencia de Danilo en ese lugar le dio entre un 5 y 7 puntos a la candidatura de Gonzalo. ¿Se esperaba la presencia de Danilo o fue una sorpresa? No, se esperaba. Se esperaba. La noche antes yo estuve participando en un programa y estando yo en el programa, la productora recibió un mensaje y ella misma me dijo en el aire, Danilo va para el acto del Olímpico de cierre de campaña de la candidatura de Gonzalo. Y en el día se mantuvo la presencia de la seguridad de la Guardia Presidencial. Así es. Se mantuvo. Danilo se presentó de incógnito en 2 vehículos que tenían placa privada y de manera muy discreta. Incluso la multitud se enteró que era el presidente cuando él... Cuando lo anunciaron. Sí. No, cuando lo anunciaron. Cuando, él iba entrando. Cristina se confundió. Y él Sí. iba entrando. Que Cristina Lizardo se confundió. Así es. Sí. A ella le dijeron, anuncia que viene Danilo. Sí. Porque Bichara se paró y lo fue a buscar, lo fue a recibir. Entonces Cristina se confundió y entonces ella Pero anunciar al luego presidente. la maestra de ceremonias o el maestro Ahora, de ceremonias anunció la presencia No, porque del ya él presidente. venía entrando. Ahora, sí, ese fue eso es lo que me un momento refiero cuando histórico. venía entrando. Ese fue un momento histórico. En ese mismo lugar, Balaguer y Juan Bosch le levantaron la mano a Leonel. En el Palacio de los Deportes. Ahí en ese mismo lugar. Recuerdo yo perfectamente. Y le dieron el triunfo. Y ahora Danilo le levantó el brazo a Gonzalo y también le dio el triunfo. Y yo he estado presente
en esos dos momentos. Elpidio, usted como veterano, miembro del PLD, legislador, en más, ¿cuántas ocasiones van? 4. 4. Elpidio, ¿usted teme de que el PLD ante esta situación pueda salir del poder? Mira, siempre hay un riesgo, pero yo no recuerdo, primero, que un partido se haya dividido estando en el poder, número 1, en este país. Estoy hablando de la historia democrática, ¿verdad? Del 63 para acá. Eso no ha ocurrido. Y segundo, porque es muy difícil que un partido en el poder se divida. Y estando en el poder, el partido tiene mucha capacidad para renovarse, para regenerarse, para generar acciones y fortalecerse. Un partido en el poder, llegado el momento de las elecciones, te puede subir en una encuesta entre un 3 y un 8%, ya el mismo día de las elecciones. Por eso yo no me atrevería a estar pronosticando que si se divide, que no. ¿Cuántos meses faltan para las elecciones? Más de 7 meses. Pero ahí tú tienes el mes de diciembre, por ejemplo. El mes de diciembre es un mes de ganancia para el partido que está en el poder, porque nadie da más que el Estado en la República Dominicana. Así es. Y en ese mes el partido puede lograr, fortalecerse, detener cualquier situación, y en diciembre nadie pelea. Bueno. ¿Quién pelea? Nadie pelea en diciembre. Gracias. Solo el que bebe romo. Gracias al diputado Elpidio Báez. Así es. Tenemos que recibirlo con más tiempo en una próxima oportunidad. Elpidio de esta casa, para que también hablemos del panorama ya más directamente enfrentados al PRM. Así es. Los dos candidatos, ya candidatos cada cual de los partidos, y pues agradecerle al diputado que siempre viene a su casa a hablar del panorama político, del panorama electoral y de todos los temas del Congreso también, que tenemos mucho que no que hablamos de esos temas, así que bye, será hasta la próxima.